Hola, ¿qué tal muchachos? Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Roberto Alejandro Zipán Cántaro para nuestra página de YouTube Tiempo del Saber del profe Roberto. ¿Sí? A ver, estas clases son grabadas, ¿sí? Pertenecen a la parte teórica que nosotros proporcionamos para nuestro grupo de WhatsApp, grupo exclusivo. Si tú quieres unirte a estas clases que son completamente gratuitas, tienes que escribirnos al número 93613 936 o a nuestro Facebook, que es el Tiempo del Saber del profe Roberto Zipán. ¿Sí? Ahí nos pueden encontrar. También les pediría por favor a todos ustedes que se suscriban, que dejen su me gusta y algún comentario en donde yo personalmente les estaré respondiendo si es alguna pregunta que tengan sobre el tema. Muy bien, ahora sí, continuemos. El día de hoy vamos a hablar acerca del periodo helenístico, romano o grecorromano, muchachos, ¿sí? Este es el cuarto periodo de la filosofía antigua y es el primer periodo que abarca el Imperio Romano. Como ya hemos visto anteriormente, ya hemos hablado de la filosofía antigua griega en los tres periodos iniciales, que es el periodo cosmológico o también conocido como periodo presocrático. Pueden encontrar nuestro video también en nuestra página de YouTube, en donde hablamos de ese periodo. También hemos visto el periodo antropológico, el periodo ontológico, muchachos, ¿sí? Ahí esos videos también ya los pueden encontrar disponibles en nuestro canal, en donde también resolvemos algunos cuestionarios, o sea, son preguntas tipo examen de admisión, ¿sí? Por favor, buscarlos. A ver, a ver, muchachos, también ya hemos hablado de esos periodos, pero ahora nos vamos a centrar más que nada en la filosofía que se desarrolla en Roma, muchachos, ¿sí? De esta filosofía. A ver, muchos pensadores, si se van a, muchos pensadores vamos a encontrar en este periodo helenístico, romano o grecorromano. Pero antes de eso, vamos a tener algunas características y conceptos principales, ¿sí? Como siempre, eh, cada periodo ha tenido su tema principal o su objeto de estudio, ¿sí? Acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener como tema principal, ¿sí? La búsqueda por la felicidad. La búsqueda por la felicidad va a ser el tema principal. Todas las escuelas, todos los representantes de este periodo van a buscar lo mismo, que es dar una respuesta a lo que es la felicidad, muchachos. Acuérdense que, por ejemplo, en el periodo cosmológico se buscaba el principio o el arjé de toda la realidad, y muchos filósofos van a tratar de dar esa respuesta. También en el periodo antropológico ya se va a cambiar ese tema para estudiar al hombre. En el periodo ontológico, lo mismo, ya se deja de estudiar al hombre y se estudia el ser. Pues en este periodo también se deja de estudiar al ser para buscar la felicidad, muchachos. En el contexto en el cual aparece este periodo, aparece aproximadamente entre los siglos 4 antes de nuestra era y el siglo 3 después de nuestra era. Profesor, ¿por qué tanto tiempo? Porque hay muchas escuelas, sí, que se comienzan a desarrollar desde el periodo ontológico. ¿Por qué? Porque así como Platón fue discípulo de Sócrates, también hay otros que fueron discípulos de Sócrates, pero tuvieron otro pensamiento. Sí, de acá es de donde proviene el resto de escuelas, y ya lo vamos a ver más adelante. También en este periodo se va a finalizar, sí, con el modo de producción esclavista. Esto es muy importante. Como vimos en el periodo cosmológico, ahí se iniciaba el modo de producción esclavista, la relación de amo con el esclavo. En cambio, en los demás periodos se sigue desarrollando, pero en cambio en este periodo ya vamos a ver un desarrollo, un esplendor, pero a la vez una finalización, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a pasar a otro modo de producción que lo vamos a estar viendo, muchachos, la próxima clase. ¿Sí? A ver, de ahí también vamos a ver que el inicio, ¿sí? Inicia este periodo con el imperio de Alejandro Magno. Acuérdense que Alejandro Magno es discípulo de Aristóteles, así que la filosofía, ¿sí? Va a ser muy influyente para cada emperador. Y termina este imperio con la caída del imperio romano, ¿sí? Con la caída del imperio romano de Occidente, muchachos. A ver,
De ahí vamos a tener como características principales el interés por asuntos éticos, en donde, bueno, cada escuela va a opinar acerca de cuál va a ser el tema moral, sí, que le corresponde. También vamos a tener el sincretismo cultural. ¿Qué es el sincretismo cultural? Fácil, pues cuando tú adoptas, ¿sí? Adoptas otras culturas. Acuérdense que el Imperio Romano va a estar en constante expansión, ¿sí? En constante expansión. Esto va a provocar de que a la hora que se expande, siempre va a encontrar un pueblo, ¿sí? Va a encontrar un pueblo, una cultura que se va a enfrentar a los romanos. ¿Qué sucede? Va a ocurrir el sincretismo cultural. O bien los romanos asimilan su cultura, ¿sí? De ese pueblito, o bien sucede al revés. Los romanos, ¿sí? Les enseñan su cultura a ellos, ya que no siempre terminaba el enfrentamiento en la total desaparición de esa cultura. No, sino es que hay algunas culturas que se adoptaban, ¿sí? O se asimilaban para el Imperio Romano. De ahí también vamos a tener el cosmopolismo, ¿sí? El cosmopolitalismo. ¿Qué sucede con esto? Acá sucede de que los filósofos se van a esparcir por todo el vasto imperio romano. Acuérdense que el imperio romano va a ubicarse por casi toda Europa y los filósofos, los pensadores de este tiempo van a hacer lo mismo, ¿sí? Van, así como el imperio romano comienza a expandirse, ellos también, llevando su pensamiento y su filosofía. De ahí vamos a tener el eclecticismo, muchachos, ¿sí? Otra de las características del imperio romano. Sé que ahorita lo estoy tratando de manera muy rápida quizás, o de manera que es un poco menos entendible, ¿sí? Pero no te preocupes, sé que si tú te inscribes a nuestras clases, ahí no tenemos, como por ejemplo ahora, un limitante que es aproximadamente 40 minutos, 30 minutos, ¿sí? Para hacer este video, sino que ahí ya nos tomamos nuestro tiempo, realizamos clases de hora y media, ¿sí? Realizamos clases de 2 horas, incluso hemos llegado hasta hacer clases de 2 horas y media para abarcar un tema, muchachos. ¿Por qué? Porque esos son los temas que más vienen en exámenes de admisión. Así que si tú quieres pertenecer a nosotros, no te olvides escribirnos al número de WhatsApp 980-613-936. Y también, si no lo has podido apuntar, lo vamos a estar dejando al final. ¿Sí? Ahora sí, continuemos con algo muy importante. Profesor, ¿qué es ese algo muy importante? Pues las principales corrientes o escuelas. ¿Sí, muchachos? Vamos a iniciar con el cinismo, epicureísmo, estoicismo, sirenecaísmo, eclecticismo, eh, escepticismo y neoplatonismo, muchachos. Esas vendrían a ser las 7 escuelas, sí, que son más tomadas en examen de admisión. Cabe recalcar que hay todavía muchas más escuelas, muchos más pensadores, mucho más pensamiento, pero estos de acá son los 7 más importantes. Sí, muchachos, los 7 más preguntados en un examen de admisión. Bueno, ahora sin más, continuamos, muchachos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de el cinismo, también conocida como la escuela de los perros. Una vez una alumna me dijo, profesor, no es la escuela de los perros, es la escuela de los varones. Y yo, déjame decirte que no, ¿sí? A ver, el cinismo proviene del vocablo sino o también del vocablo quinos, que significa perro, ¿sí? Que significa perro. Acá esta escuela nos va a decir de que la felicidad es el retorno a lo natural. Claro, es el retorno a lo natural, pero como tú vas a tener que retornar a algo, también te vas a tener que desprender de algo, ¿sí? ¿De qué te vas a tener que desprender? Pues de los bienes materiales, siendo que solo te vas a quedar con lo más indispensable. No te vas a poder quedar, por ejemplo, con un televisor de pantalla plana, ¿sí? O con tu PlayStation 5. No, muchachos, sino lo vas a tener que solamente quedarte con las cosas más esenciales. Bueno, hasta acá hemos visto de qué trata la escuela cínica, ¿sí? Perdón, de qué trata el cinismo, ¿sí? La escuela cínica o escuela de los perros, ¿sí? Ahora vamos a hablar de sus representantes.
¿sí? De sus representantes. Acá vamos a tener a Antístenes, ¿sí? Antístenes es el fundador, ¿sí? Y a la vez el que vendría a ser discípulo directo, sí, de Sócrates. Así como vimos que en el periodo ontológico lo fue Platón, Antístenes también va a ser discípulo directo de Sócrates, muchachos. Claro que va a tener esta escuela un máximo representante, que es Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope nos va a hablar de la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Es la libertad, en donde va a tener dos tipos de libertades. Una que es la anaidea, ¿sí? La anaidea, también conocida como la acción, o la parresia, también conocida como la palabra. O sea, nos está proponiendo de que tenemos que ser libres a la hora de hablar, la libertad de expresión, muchachos. O también, pues, nos está planteando la libertad de acción, en donde nosotros podamos hacer lo que nosotros nos plazca en gana, muchachos. También vamos a tener que nos va a plantear el ascetismo, ¿sí? El ascetismo. ¿Qué es eso, profesor? Cuando nosotros limitamos nuestras necesidades a las más esenciales, por ejemplo, el hambre, la sed, ¿sí? La reproducción, que es muy importante, muchachos, y entre otras necesidades que vendrían a ser también conocidas como las necesidades biológicas. De ahí vamos a tener el cosmopolismo, en donde acá Diógenes de Sinope se considera el ciudadano del mundo, ¿sí? Acuérdense que el cosmopolismo es cuando su pensamiento, su filosofía, se comienza a esparcir por todo el vasto imperio romano. También vamos a tener el modelo animal propuesto por Diógenes, ¿sí? En donde acá consiste en encontrar, ¿sí? Encontrar lo que vendría a ser las conveniencias sociales, ¿sí? En donde tenemos que encontrar nuestra propia conveniencia social. O sea, ¿en dónde nos conviene más quedarnos? Si nos conviene quedarnos más en Lima para desarrollar el turismo o si nos conviene quedarnos en el Cusco para desarrollar el turismo. Depende de ti cuál más te convenga. También vamos a tener que nos va a plantear de que las teorías filosóficas causan malestar al hombre, ¿sí? En otras palabras, las teorías filosóficas te alejan, ¿sí? Te alejan de la felicidad según Diógenes de Sinope, ¿sí, muchachos? A ver, hasta acá hemos visto los representantes. A ver, ahora muchachos vamos a hablar de otra escuela, ¿sí? De otra escuela llamada el epicureísmo, ¿sí? También conocida como hedonismo o escuela del jardín, ¿sí? O escuela del jardín. Acá nos va a plantear que la felicidad, ¿sí? Se debe gracias al placer, teniendo como base principal de sus teorías o el fundamento de sus teorías a la filosofía de los atomistas, en especial a la filosofía de Demócrito. Acuérdense que los atomistas se ubican en el periodo cosmológico, también conocido como presocrático o naturalista, en donde, eh, en donde vamos a encontrar en sus posturas a la postura pluralista. Ahí vamos a encontrar a la escuela atomista, en donde nos dice que el arjé de todos son los átomos, y teniendo como fundador a Leucipo y como máximo representante a Demócrito, muchachos, ¿sí? Eso es algo para recordar nada más. A ver, de ahí vamos a ver lo siguiente, a los cuales serían sus representantes, ¿sí, muchachos? Teniendo como fundador y a la vez como máximo representante a Epicuro de Samos. Epicuro de Samos nos propone, ¿sí? Liberar al hombre del temor a los dioses y a la muerte. ¿Sí, muchachos? Acuérdense que en el periodo de la historia romana todavía se sigue adorando a los dioses, pero ya no se adora a Zeus, a Poseidón, sino se le cambia más que nada al nombre de los planetas. Por ejemplo, a Poseidón se le cambia a Neptuno. ¿Sí, muchachos? Y acá nos propone que ya tenemos que liberarnos de ese temor a los dioses. Acuérdense que en el Imperio Romano todavía eran controlados, claro que por menor medida por los sacerdotes, sí que te impartían temor hacia los dioses para que tú le des la ofrenda a los dioses, sí, y también miedo a la muerte. Bueno,
también nos va a plantear acerca de la ética, en donde nos dice que nosotros tenemos el don de libre albedrío, ¿sí? En donde el don de libre albedrío, esto explica por qué el hombre puede tomar sus propias decisiones, por qué el hombre causa el mal o por qué el hombre causa la injusticia, ¿sí? Siendo ya no culpa de los dioses, sino culpa del hombre, por no poder tomar correctas decisiones. Bueno, de ahí vamos a tener el concepto de felicidad según Epicuro de Samos, ¿sí? El concepto de felicidad se alcanza gracias al placer, a lo cual al placer se le denomina édome, muchachos. Pero no vamos a poder llegar a la felicidad sin antes tener lo que es la ausencia del dolor, a lo cual se le conoce como la aponía, ¿sí? O aponía, en donde acá vamos a tener también a la ataraxia, ¿sí? Primero, el primer momento es la ausencia del dolor, conocida como aponía o aponia, pero de ahí para otra vez obtener la felicidad tenemos que tener la ataraxia, que es la tranquilidad del alma, muchachos. A ver, estos dos momentos, la ataraxia y la aponía o aponia, ¿sí? Nos van a permitir llegar a la felicidad, ¿sí? Al édome, muchachos. Profesor, pero, ¿por qué dice aponia o aponía? Pues muy fácil. Acuérdense que el Imperio Romano, en el Imperio Griego, ¿sí? A veces no se utilizaba la tilde o no se escribía como, bueno, lo tenemos ahora. Por eso es que yo siempre digo esa clase de cosas. A ver, de ahí vamos a tener como otro representante, un representante menor a Lucrecio, ¿sí? Que él difundió el pensamiento de Epicuro y de otros representantes y de otras escuelas, como incluso el pensamiento de Platón y Aristóteles en su obra que se titula De eh, Rererum, ¿sí? Su obra Rererum Natura, ¿sí, muchachos? A ver, hasta acá ya hemos visto a la escuela del hedonismo o también conocida epicureísmo, ¿sí? O escuela del jardín. Ahora vamos a continuar con otra escuela muy importante llamada el estoicismo, ¿sí? El estoicismo, en donde la palabra estoicismo proviene del término estoa, que significa pórtico. ¿Por qué? Porque todos los filósofos y pensadores, así como aprecian en la imagen, se dedicaban a impartir su filosofía en los pórticos, en las entradas de los templos, en especial en aquel templo, ¿sí? Que hacía honor a lo que es la sabiduría, ¿sí, muchachos? A ver, acá nos va a decir que la felicidad se logra rechazando al placer. En otras palabras, el estoicismo está en contra o rechaza el pensamiento del hedonismo. También la felicidad se logra gracias a la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La tranquilidad del alma. Y también se logra cuando nosotros vivimos en conformidad. Nosotros ya no deseamos algo más. Por ejemplo, yo deseo tener mi PlayStation 5, pero según el estoicismo, yo tendría que vivir en conformidad, tendría que estar conforme a lo que yo ya tengo ahora. ¿Sí, muchachos? A ver, de ahí vamos a tener como representantes. Bueno, acá estamos apreciando solo a uno. De ahí vamos a hablar del resto. ¿Sí? Como máximo representante vamos a tener al pensamiento de quién, al pensamiento de Zenón. Profesor, me está hablando de Zenón de Lea, el de la filosofía del periodo cosmológico, aquel que defendía las teorías de Parménides. No, muchachos, no. Estoy hablando de Zenón de Sitio, ¿sí? No porque tenga Zenón en el nombre, es el mismo, sino que Zenón de Sitio, muchachos, es considerado como fundador y a la vez como máximo representante de esta escuela, ¿sí? De esta escuela, en donde, muchachos, nos va a explicar de que existen dos realidades principales, ¿sí? Dos realidades principales en donde vamos a tener lo que es el activo y el pasivo, muchachos, ¿sí? La primera realidad es el activo y la otra realidad es el pasivo. El activo vendría a ser la forma, esencia, ente o ser. En cambio, el pasivo vendría a ser la materia, ¿sí? En donde el activo sería la razón universal, ¿sí, muchachos? Aquella razón en donde si tú la aceptas, ¿sí? Serías un hombre libre.
una persona sabia. Pero si tú niegas que existe una razón universal, tú vas a vivir en esclavitud. ¿Sí? Tú vas a ser un esclavo o un necio. ¿Sí? Esta razón universal se podría comparar con la idea de Dios, ¿sí, muchachos? Con la idea de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que al igual que el Dios cristiano ya nos establece un sendero, un camino al cual nosotros tenemos que seguir. Lo mismo sucede con esta razón universal. Esta razón universal establece un destino, ¿sí? La cual la debe cumplir la razón humana. En otras palabras, el pasivo o la materia, ¿sí? En la cual si la razón humana la cumple, va a ser una razón o va a ser un hombre libre, ¿sí? Pero si no lo cumple, va a ser un esclavo. Así de simple, muchachos. En otras palabras, Zenón de Sitio ya nos propone, ¿sí? De que nuestro camino ya está fijado, está predestinado. Sí, muchachos, nosotros solo tenemos que seguir ese destino, no podemos salirnos de ese camino. De ahí vamos a tener los tipos de hombre, ¿sí? Por ejemplo, el hombre necio que obedece a las pasiones, a los placeres y vive en malestar. Él vendría a ser el esclavo. Y también vamos a tener al hombre sabio, que logra la ataraxia, que evita las pasiones. A esa persona que evita las pasiones se le denomina apatía, ¿sí, muchachos? A la cual el sabio va a obedecer a la razón universal, ¿sí? Pero también vamos a tener lo que es el concepto de ataraxia, que es la tranquilidad del alma para Zenón de Sitio. Para llegar a esta tranquilidad del alma, tenemos que seguir tres puntos muy importantes, lo que es la aponía o aponia, la autarquía y el eudemonismo, muchachos. La aponia o aponía es la indiferencia al dolor y al placer. La autarquía es el control de los deseos y el eudemonismo es cuando nosotros dominamos nuestras pasiones, muchachos. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre la autarquía y el eudemonismo? Pues que el eudemonismo es dudadera, perdón, y a la vez más fuerte en intensidad. En cambio, la autarquía es más corta, más breve, pero, perdón, la autarquía es de mayor extensidad, ¿sí? O sea, dura más, pero a la vez es más débil, ¿sí, muchachos? Es más débil y a la vez más controlable, ¿sí? A ver, espero que me hayan entendido para poder continuar. De ahí vamos a tener a otros representantes, como por ejemplo a Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, Cleanto, Crisipo y Frigio, ¿sí? Esos vendrían a ser los representantes de esta escuela. En donde acá vamos a tener que Cicerón, en su obra sobre la naturaleza de los dioses, nos va a traer el primer vocabulario en latín, ¿sí? En latín, en donde también vamos a tener como representante a Séneca, que es la máxima representante del nuevo estoicismo y separa lo natural de lo moral, muchachos. ¿Sí? A ver, hasta acá ya hemos visto a esta escuela para pasar a la siguiente escuela que sería la escuela del escepticismo. Sí, muchachos, vamos ahora a hablar del escepticismo, que proviene de la palabra skepsis, sí, que significa duda. Acá vamos a tener que la felicidad, sí, la felicidad según el escéptico, según el escepticismo, se consigue suspendiendo el juicio. A eso se le denomina epoche o époge, muchachos, ¿sí? Así que tener en cuenta esto. A ver, ahora vamos a ver a los representantes, los tres representantes, que es Pirrón de Elis, Timón de Fleunte y Sexto Empírico, ¿sí? Esos vendrían a ser los representantes, teniendo a Pirrón como fundador y a la vez máximo representante, en donde Pirrón nos dice, no debemos opinar y tenemos que suspender el juicio. Eso va a ser el verdadero objetivo moral de esta escuela, en donde también nos dice que la duda, ¿sí? Que la duda, eh, tenemos que dudar de todo, ¿sí? Menos de los fenómenos naturales, como por ejemplo, ¿cuál es, profesor? Un terremoto, la caída de un rayo, un tsunami, etcétera, ¿sí? Él nos va a decir la siguiente frase,
en donde ninguna opinión vale más que otra, ¿sí, muchachos? Y también va a negar el valor del conocimiento y se opone a los dogmáticos, aquellas personas que poseen un conocimiento, ¿sí? Eh, Acá niega el conocimiento producto de algo, producto de que si tú eres una persona que conoce, una persona que sabe, ¿sí? Tú vas a poder emitir un juicio, sea en contra o a favor, rechazas o niegas, dices sí o dices no, ¿sí? Por eso, para evitar decir sí o decir no, aceptar o rechazar, te dice que tú no tienes que aprender conocimientos, ¿sí? Porque si no vas a emitir juicios y no vas a llegar a la felicidad. Acuérdense que la felicidad, ¿sí? Se le denomina époge o époche, ¿sí? En donde para obtener la époge tenemos que lograr la ataraxia, que es la tranquilidad del alma o la imperturbabilidad del alma. Pero también la afasia, en donde nosotros no tenemos que expresar una aceptación de rechazo o eh, algo que afirme algo, ¿sí? O algo que acepte. Sí, muchachos, eso sería la afasia para llegar a la apoge o apoche, sí, muchachos, no olvidarse. Ahora sí, vemos que también tiene otros representantes como Timón de Fleonte y Sexto el empírico, pero esos son menos representativos, ¿sí? De ahí vamos a tener el sirenecaísmo, en donde nos va a decir, al igual que el hedonismo, ¿sí? Porque en la antigüedad se consideraba que el sirenecaísmo era una subrama del hedonismo, pero después se va a desligar de ese pensamiento, ¿sí? Se va a desligar de ese pensamiento, en donde nos va a decir de que la felicidad se logra gracias al placer corporal, ¿sí, muchachos? En donde este pensamiento va a ser prohibido por Ptolomeo I, en donde se prohíbe producto de algo, producto de que esta escuela va a provocar una gran tasa de suicidios. Así que para evitar de que las personas en Roma se suiciden, prefirieron ocultar esta escuela, ¿sí? De ahí vamos a tener como representante a Arispo de Cirene, que es el fundador, en donde nos dice que los placeres no deben dominar al hombre, sino el hombre tiene que dominar a los placeres, ¿sí? También nos dice que los conocimientos se tienen que basar a través de los sentidos y también el conocimiento es individual, ¿sí? O sea, nosotros, según el sirenecaísmo, conocemos haciendo, muchachos, conocemos aprendiendo, ¿sí? Acuerden que el conocimiento a base de los sentidos es igual al conocimiento a base de la experiencia. Y también es individual producto de que nosotros aprendemos de distinta manera, ¿sí? Algunos aprenden más rápido, otros más lento, ¿sí? A ver, hasta acá hemos visto el sirenecaísmo de Arispo de Cirene. Ahora vamos a continuar con lo que es el eclecticismo, muchachos, ¿sí? El eclecticismo. Acá vamos a tener algo que suele ser muy raro. ¿Por qué me dirán? Ya lo vamos a ver más adelante. El eclecticismo proviene del vocablo eclépticos, aquella persona que elige o que escoge, ¿sí, muchachos? En donde esta escuela vendría a ser un mix de teorías filosóficas. ¿Por qué? Porque esta escuela va a recoger los pensamientos, los que más les conviene, ¿sí? A estos pensadores. Por ejemplo, si a mí más me conviene el pensamiento de la ética de Aristóteles, la cojo, la agarro. Pero si a mí más me conviene la teoría del Estado de Platón, también la agarro, ¿sí? Y combino todo eso para formar mi propio pensamiento, ¿sí, muchachos? En donde ellos nos van a decir que la felicidad se logra cuando obtenemos la mejor selección, muchachos, ¿sí? Cuando tomamos la mejor decisión. Acá vamos a tener algunos representantes, como lo es Marco Tulio, Filón Filón de Larisa, o algunos libros dice Filón de Carisa, y el que vendría a ser Panecia de Rodas, ¿sí? Panecia de Rodas. Esos serían los representantes del eclecticismo, aunque ninguno va a destacar. Sí, muchachos, ninguno de estos va a destacar. De ahí vamos a tener a lo que es el neoplatonismo, ¿sí? La escuela neoplatónica, en donde acá vamos a encontrar la felicidad aceptando la existencia de Dios, de un ser todopoderoso.
No olvidarse que la escuela neoplatónica o el neoplatonismo, ¿sí?, proviene o tiene sus bases en el pensamiento de Platón, ¿sí, muchachos? En el pensamiento de Platón, en donde acá vamos a encontrar como precursor a Filón de Alejandría, ¿sí? Él va a ser el precursor, y como fundador a Ammonio, ¿sí? A Ammonio de Sacas, vendría a ser el fundador de esta escuela. Pero vamos a tener un máximo representante, que es Plotino, ¿sí? Incluso Plotino va a influir bastante en su pensamiento hacia los padres de la iglesia, ¿sí? ¿Quiénes son los padres de la iglesia, profesor? Aquellos que van a fundar el grupo o la escuela escolástica, ¿sí, muchachos? Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, en el siguiente tema. Acá vamos a tener de que el bien, ¿sí?, de que Dios vendría a ser aquel bien absoluto, aquel que se va a representar por el uno, pensamiento que proviene de Pitágoras. Acuérdense que Pitágoras siempre va a representar a través de números. Lo mismo va a ser Platino, diciéndonos que Dios es el uno, lo primordial, el bien absoluto, en donde llegamos a él gracias al éxtasis, ¿sí? Al éxtasis. ¿Qué es el éxtasis, profesor? Una experiencia mística. A ver, por ejemplo, si ustedes le preguntan a algún drogadicto, aquel que es un drogadicto, alcohólico, y tú le preguntas, ¿cómo dejaste el alcohol o cómo dejaste las drogas? Pues la respuesta va a ser muy sencilla, porque te va a decir de que yo me alejé gracias a que conocí la palabra de Dios, ¿sí? Ya que conociste la palabra de Dios. En otras palabras, tú tuviste una experiencia mística para que te acerque más a Dios. Si tú vas en donde los pastores evangélicos, ¿sí? Y vas y le preguntas a alguien de su rebaño, alguna oveja, señora, ¿usted por qué se encuentra en esta iglesia? Te va a decir, porque yo sufrí un accidente en donde casi me atropellan, estuve en coma y vi la iluminación. Y eso me dijo, ven a esta iglesia. Pues acá estamos viendo otra experiencia mística. O incluso si tu abuelita sufrió de cáncer y ahora es evangélica, ¿sí? Eso se vendría a ser una experiencia mística, algo que te acerque al bien absoluto, algo que te acerque a Dios, ¿sí, muchachos? En donde Dios, el bien absoluto, es generado por la emanación y por la procesión. Lo que vendría a ser estos dos puntos, ¿sí? Estos dos puntos van a generar el espíritu, este espíritu a lo cual es inventado por Platón, este espíritu y al alma del mundo. Estos dos, el espíritu y el alma del mundo, le pertenecen, perdón, ¿sí? Le pertenecen, muchachos, a lo que vendría a ser el pensamiento de Platón, en donde acá vamos a tener la razón o intelecto, ¿sí? Estas dos nos van a proporcionar la razón o el intelecto. Y también vamos a encontrar al mundo en el cual nosotros vivimos, que nos va a proporcionar gracias a los sentidos. A ver, en otras palabras, ¿sí? Dios es generado, ¿sí? Gracias o por producto de la emanación y la procesión, que provienen del pensamiento platónico y el pensamiento del hombre, ¿sí? El pensamiento platónico, ¿cuál es? La idea, la realidad inteligible, ¿sí? Que Platino lo va a llamar espíritu y también al alma del mundo. Esto de acá nos va a proporcionar la razón o el intelecto. En cambio, vamos a encontrar al mundo, a lo cual el Platón lo denominó realidad sensible, ¿sí? Aquel mundo que se expresa a través de los sentidos. ¿Sí, muchachos? ¿Y cómo encontramos todo esto? Pues fácil, en sus obras Las Eneadas, en honor a Eneas, ¿sí? Aquel representante o aquel figura que pertenece a una de las literaturas de Roma, ¿sí? En donde acá nos va a contar cómo se funda el vasto y gran imperio romano, muchachos. No en las Eneadas, sino en la vida de Eneas, ¿sí? En las Eneadas vamos a tener el pensamiento de Plotino, ¿sí? De Plotino. Hasta acá hemos visto todas las escuelas, ¿sí? Mil gracias a todos ustedes por su atención. No olviden que nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, que es El Tiempo del Saber del profesor Roberto, ¿sí?
Y pueden ver nuestros demás videos en nuestra página de YouTube, Tiempos del Saber, del profe Roberto. ¿Sí? También, si quieres pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, en donde brindamos cursos gratuitos de filosofía a nivel preuniversitario, escribirnos al número 980-613-936. Y ahí te vamos a estar brindando asesoría, preguntas e incluso teoría. ¿Sí? Esta de acá es una teoría resumida, lo más resumido que pude hacer, producto de que para este video solo me han dado 30 a 40 minutos, pero en realidad nosotros nos tomamos más tiempo en la clase para explicar punto por punto. Y si a ti no te quedó claro algo o tienes alguna duda, pues ahí puedes preguntarme, profesor, y yo te estaré respondiendo con ejemplos, ¿sí? O con alguna otra sustentación para que tú me puedas entender mejor, ¿sí? Mil gracias. Se les pide a todos, por favor, dejen su like, su comentario y que se suscriban, lo más importante, ¿sí? Para que así todos formemos parte de esta comunidad que es el tiempo del saber. Sí, muchachos, me despido, cuídense, bye bye.